días, hermanos, bendiciones. ¿Quiénes se gozan en el Señor? Es bueno recordar que el Señor hace milagros en nuestras vidas y también hay que es de bendición compartirlos. Amén. Ayer, gracias a Dios, presenté mis exámenes para sacar la licencia de CNE, que nos asisten. Como saben, nosotros los que venimos de otro país, pues es más difícil, comenzando por el lenguaje, conseguir un trabajo donde nos paguen bien, y hay que hacer mucho esfuerzo, pero el Señor nos da las fuerzas, nos da el entendimiento, la sabiduría, y gloria al Señor, porque pues ayer pude lograr este primer paso. Espero hacer muchas cosas más del Señor hasta llegar a tener mi licencia de AREN. En el nombre del Señor así lo voy a hacer. Pero nos toca, a veces nos toca empezar por escalones, ¿no? Pero el Señor es bueno y les comparto esta bendición para mí, para mi hogar, porque como dijo mi esposo, ahora sé trabajar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Pueden abrir sus Biblias un momento en Lucas 17, 7. Vamos a leer Lucas 17, 7 al 10. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice: si alguno de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, cuando éste vuelve del campo, ¿acaso le dice, entra, siéntate a comer? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después come y bebe tú? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, decid, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer. Amén. ¿Cómo es que dice la última parte? Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer. Porque no hicimos, porque hicimos, ¿cierto? Esto se puede interpretar de muchas formas, ¿cierto? Pero el día que yo estaba leyendo mi diario y estoy leyendo a la par un libro, coincidió que ese mismo día el Señor me hablaba a través de esto. Y yo decía, yo no entiendo. Y gracias a Dios porque daba dos interpretaciones. Uno era que cuando nosotros, o cuando el siervo, yo lo entendía así, cuando el siervo viene de su trabajo, viene cansado, el amo le dice, ven y prepara la comida para mí, me sirves, y después de que tú me sirves, siéntate conmigo y al comer de lo que tú hiciste. Y uno cuando le trabaja a alguien le va a tener que hacer lo mejor, porque es su siervo, su patrón, su jefe. Y yo decía, bueno, el Señor, aplicado a nuestra vida, nosotros como cristianos tenemos que ser buenos empleados, ¿sí? En donde Dios nos ponga, nosotros tenemos que dar ejemplo. Si nos toca llegar a las 8, tenemos que estar 20, 15 minutos antes. Si nuestro jefe nos dice, aparte de su trabajo, haga esto, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Obedecer, ¿cierto? Y yo le decía, Dios mío, perdóname, porque cuando yo trabajaba no lo hacía. No estaba dando el ejemplo que como cristiana tengo que haberlo hecho, ¿no? A veces, y a nosotros nos están pagando, ¿cierto? En Colombia nos pagan no por hora, sino por sueldo mensual, un sueldo. Entonces, y como que Dios me hablaba, decíamos, yo le estoy robando porque ellos me pagan, yo trabajaba de 7 a 5, y si llegaba a las 7:20, pues estoy robando 20 minutos, pero me los pagan.
Entonces, tenemos que ser ejemplos donde Dios nos ponga. Si tenemos sobre nosotros cabezas, Señor, el Señor nos dice que tenemos que obedecer a nuestro pastor, a nuestro jefe, donde Dios nos ponga siempre a ver alguien arriba. Así es en este mundo, Dios pone leyes, pone gobernantes, ¿cierto? Para que nosotros nos sujetemos. Y lo bueno de esto también aplicado a nuestra vida cristiana es que cuando nosotros venimos de nuestro trabajo, del diario vivir, de elaborar cansados, nosotros tenemos que venir ante nuestro Señor y servirle. Y yo decía, wow, muchas veces nos escudamos en, estoy cansado, Señor, tú sabes que tengo que trabajar, mi trabajo es muy duro. Pero si en vez de decir este siervo diría, no, yo no hago esto, voy y me siento con los otros siervos y como lo que están comiendo los siervos. Pero lo bueno de esto es que después de que me sirvas, tú siéntate a mi mesa y comerás de lo que yo como. El Señor nos está diciendo, ven, cuando tú termines tu jornada, ven, entra conmigo, que yo te voy a dar de comer y te daré mis bendiciones. Y tenemos ese privilegio de venir a adorar a nuestro Dios, y que si nosotros venimos y damos un poco más de lo que Él nos está pidiendo, Él nos va a dar lo mejor que tiene para nosotros, que es estar en su presencia, que es recibir de su comida espiritual y material. Entonces, qué bueno que tenemos un Dios que podemos servir, pero que también nos da de lo de Él. Y no nos conformemos con que lo que tenemos es suficiente. Tenemos que dar más. Tenemos que dar más en nuestro trabajo, como esposas, como hijos, como empleados, como estudiantes, en la casa de Dios, en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos. Cuando usted pone un dinero en el banco a ganar intereses, donde sea, ¿qué gana más? ¿10,000 o 100,000? 100,000, ¿cierto? Y usted está dando el 10, el 5, el 2. ¿Qué está dando usted para la casa del Señor? ¿Qué estamos dando para la casa del Señor? Tanto en nuestros diezmos y ofrendas, pero también en nuestro trabajo. No solo aquí adelante se sirve al Señor, no solo cantando, no solo predicando, en su casa, con su vecino, predicando la palabra, en su trabajo, siendo ejemplo con los demás. Entonces es muy importante que cuando el Señor, y había otra forma de entender esto, cuando estemos delante de nuestro Dios, nuestro capitán, Él nos va a decir, ¿qué hiciste? Y ahí es cuando vamos a decir, yo hice lo que tenía que hacer, lo que me dijeron que hiciera, no hice más. Entonces ahí tendríamos que decir, somos siervos inútiles porque hicimos lo que nos dieron que hiciéramos y ya, no nada más. Entonces debemos dar, hermanos, a diario un poco más de lo que damos, ¿cierto? Físicamente, yo sé que los que trabajan, tienen trabajos duros, llegan y lo que quieren es comer, descansar y dormir. Pero el Señor está diciendo, dame más de tu tiempo conmigo, allí en tu habitación, antes de dormir, dale un tiempo para hablar con tu Señor, para decirle, aquí estoy, Señor, dame de lo que tú tienes, porque lo necesito. Y en nuestra casa, en nuestra casa que es esta, la iglesia del Señor, debemos dar un poco más, hermanos. Amén. Eso es todo y esperamos que la palabra de Dios nos sirva a la reflexión. Amén. Bendiciones. Amén. Dios bendiga. Oh, hermano, ¿verdad que a veces el Señor nos habla, verdad? Y sí tenemos que darle más al Señor. A veces nosotros queremos. Hay una canción que dice, quiero más y más y más y más de ti, Señor. ¿Verdad? Pero el Señor te dice también, yo quiero más y más y más y más de ti.
¿Entiendes? O sea, tú le pides más al Señor y el Señor también te pide más a ti. ¿Qué le estamos dando al Señor? Amén. Así que vamos a prepararnos, hermanos, para los diezmos y las ofrendas que ustedes quieren. Amén. ¿Qué ustedes quieren? Pero con gozo. Vamos a prepararnos para los diezmos y las ofrendas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Siempre pues hablamos de la palabra y de lo que es dar y cosechar, ¿verdad? Yo estaba diciendo los otros días, yo no sé con quién está hablando, que a veces en el desierto tú ver una flor sería casi imposible, ¿verdad que sí? En el desierto, hermano, tú ver una flor sería ¿qué? Difícil. Pero tú sabes que para Dios no es nada imposible. Amén. Aquella higuera que él secó, no era que no echaba fruto, hermano, porque hojas tenía. Amén. Era que en ese momento no dio el fruto que tenía que dar. La gente dirá, pero es que la higuera es un tiempo, no, hay dos tiempos donde la higuera da fruto. Amén. Pero hay un tiempo donde tú solamente ves la flor. Amén. Y nosotros los cristianos a veces echamos hojas, pero no damos fruto. Amén. Y nos secamos. Y Dios quiere decirte en este día, yo no quiero secar, yo no quiero que tú seas esa higuera, yo quiero que florezca como la palmera. Amén. Así que la vara de Aarón siempre reverdecida. Amén. Así que donde tú estás, hermano, saca tu ofrenda, saca tu diezmo, lo que tengas para entregar al Señor en el día de hoy. Gloria a Jesús. Dice la palabra, traer los diezmos a la florilla y alimento en mi casa. Y probarme en esto. Y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y también dice que Él que reprenderá al devorador por ustedes. Así que Satanás, si viene donde Dios, te preocúpate. Porque Él por nosotros va a reprender. Así que levanta tu diezmo, tu ofrenda ahí donde te estás y vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre eterno y bueno, en estos momentos, Señor, nos disponemos a adorarte, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos, Señor, que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, Señor, viene de tu mano. Señor, todo, Señor, lo que tú nos das, Señor, todo viene de ti. Y por eso en este día, Señor, te ofrecemos estos diezmos y estas ofrendas, Señor, para que entre como olor grato ante tu presencia, haciendo lo que tú nos mandas a hacer, Señor, que traigamos diezmos a la florilla para que haya alimento en la casa. Señor, por eso yo te pido bendición hasta que sobreabunde sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Oh, Señor, que tú le multipliques cada una de estas ofrendas, cada uno de estos diezmos. Señor, que quizás con esfuerzo, Señor, quizás con necesidad, Señor, te están dando en el día de hoy, pero tú conoces el corazón y la intención del corazón, Señor. Yo sé, Señor, que cuando lo damos, Señor, para ti, Señor, tú sabiendo, Señor, nuestra situación y nuestro problema, Señor, tú nos bendices a 100 por uno. Por eso en este día, Señor, yo te presento estos diezmos y estas ofrendas y aún los que no tienen, Señor, para darte, Señor, que tú le bendigas también en este día. Por eso, Señor, yo te pido bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a ir pasando, hermano, para depositar sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Gloria a Jesús. Súbelo un poquito, hermano. ¿Qué ustedes creen? Gloria a Jesús. ¿Puede descansar esta palabra? Sube un poquito, no. Cielos abiertos, respuesta del cielo. Tú sabes que tú acabas de abrir la puerta de los cielos con esa llave. Uy, eso es lo que yo siento aquí, hermanos.
Testimonio del domingo. Lo vas a dar aquí. Yo no sé para quién va a ser o quién va a ser, pero el Señor lo ha de multiplicar eso. Acuérdate que te lo digo hoy. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor me ha puesto aquí. Amén. En el día de hoy. Y quizás lo importante del día de hoy, pues eso ofrenda que dije. Quizás lo importante del día de hoy, mira, escucha bien. No fue cantarle al Señor. No fue venir aquí a orar. Quizás lo importante de hoy es esa ofrenda que tú le diste al Señor. Porque lo importante de aquella vez que estaban allí aquellos dándole al Señor, lo importante fue aquella mujer que lo que tenía era un centavo y medio, ¿verdad? Más o menos. Todo lo que tenía y se lo dio al Señor. Eso fue lo importante. Hay una bendición grande aquí. Amén. Así que recíbelo. Recíbelo. Amén. Dios conoce el corazón. Además, Dios escudriñó los corazones. ¿Cómo están escudriñando los corazones? Yo nunca hablo de esto, pero yo sé lo que yo sentí, hermano. Dios estaba escudriñando esa ofrenda en el día de hoy. Gloria a Jesús. Así que vamos a darle un aplauso al Señor. Hermano, hay algo importante. Yo no sé si los niños van a ir allá, los niñitos, ¿ok? Los jóvenes se me quedan acá. Amén. ¿Ok? Pero hay algo importante que yo quiero decirte hoy. Dios no desperdicia nada en tu vida. Dios no desperdicia nada en tu vida. Pero quizás eres tú el que desperdicia en tu vida, pero Dios no desperdicia nada de ti. Así que te equivocaste si piensas que Dios se olvidó de ti. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios siempre tiene memoria de ti. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos del Señor. Porque a veces la memoria de nosotros no es como la memoria del Señor. Porque como Él nos ama. ¿Quién olvida aquí al que ama? ¿Quién olvida al que ama? ¿Qué persona tú amas que lo olvidaste? ¿Verdad que ninguna, verdad? Porque cuando nosotros dejamos de amar a una persona, entonces lo olvidamos. Pero Dios en su misericordia, Él nos ama. Y por eso Dios nunca se olvida de nosotros. Así que te está diciendo en este día, hermano, la prédica va a girar en torno a este tema. Mantente en el lugar que te he puesto, dice el Señor. Yo no sé a quién se lo está diciendo, ni cómo se lo está diciendo, si se lo digo a los que están, a los que se fueron, a los que lleguen, a los que llegarán, hermano. Pero solamente Dios me dio esta palabra en estos días, de que te tiene que mantener en el lugar que Él te puso. Porque es que a veces nosotros queremos cambiar de lugar, porque no nos sentimos bien, o porque el hermano pues no me cayó bien, o porque me pasó esta problemática. Pero Dios, cuando te dice yo te mando a este lugar, mantente en el lugar donde Dios te ha enviado. ¿Quién dice amén a esa palabra? Amén. Amén. Hay veces en la vida del hombre que Dios le dice hasta aquí, pero cuando Dios te dice muévete, muévete. Pero es cuando Dios se lo dice, no cuando yo quiera moverme. Amén. ¿Van entendiendo? Y esa es la problemática que pasa en muchas iglesias, en muchos sitios, hermano. Que la gente se quiere mover en base a lo que siente o en base a lo que quiere. Pero es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros cuando nos manda a un lugar. Yo no sé qué propósito tiene contigo. En este día, ¿verdad? Quiero que lo vayas examinando. Siéntate y analiza. Siéntate y analiza lo que Dios quiere para ti en este lugar. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 13 y verso 1. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el Señor en la palabra. Amén. Referente a este tema. Aquí en Hechos capítulo 13 y verso 1, aquí en la iglesia de Antioquía.
Amén. Había una iglesia en Antioquía. Amén. Así que vamos a ver lo que el Señor le está diciendo a través de este hombre a la iglesia de Antioquía. Una iglesia de gentiles, una iglesia de diferentes nacionalidades. Y yo no sé por qué el Señor me trajo aquí. Amén. Porque esta es una iglesia de gentiles, de diferentes nacionalidades. Vamos a ver lo que Dios dijo en ese momento en Hechos capítulo 13. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¡Wow! Había mucha gente, ¿verdad? De Dios. Amén. O sea, que había muchos ahí. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? ¿Ministrando a quién? Al Señor. Ministrando a esta gente al Señor y ayunando. Y dijo entonces el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Así que ¿quién lo dijo? El Espíritu Santo. Dios mismo le dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le ha llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron la mano y lo despidieron. Bendita la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que va a ser impartida en el día de hoy. Enséñanos, Señor, cuál es la realidad, Señor, de nuestro llamado. De la vez que tú, Señor, nos llamaste cuando andábamos, Señor, en el pecado. Y cuando venimos a tus caminos, Señor. En este día, Señor, redarbúyenos y ayúdanos, Señor, a entender la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que pueden sentarse, hermano. Saulo, un hombre que era un perseguidor de los cristianos. Un hombre que era un asesino. Un hombre que era un hombre que odiaba a los cristianos. Pero fíjate lo grande que es la misericordia del Señor. Lo grande que es el llamado del Señor. Y a veces lo tenemos por poco cuando el Señor nos llama. Pero el Señor llamó a Saulo en ese tiempo. Hermano, y no era un tiempo fácil, era un tiempo difícil. Donde se perseguían a los cristianos, donde los mataban, los apedreaban. Donde había toda clase de torturas. Hermano, pero Saulo fue valiente. Él escuchó la voz del Señor. Y él pudo entonces entender la importancia del llamado de Dios. Y estoy seguro que le dijo: Saulo, yo quiero que te mantenga en este lugar. Quiero que hagas esto, pero en estos lugares. Hermano, porque él se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Amén. Y que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios nos da una orden, tenemos que obedecerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo obedecemos, somos más que bendecidos. Es que pasa que no lo vemos, porque a veces en nuestro temor a Dios hay temor de Dios. Porque no es lo mismo temer a Dios que temer de Dios, ¿verdad que sí? Son dos tipos de temores. Y yo le estaba diciendo a una persona anoche, que ya estaba hablando con ella, o en la tarde, que a veces no es temor a Dios, es temor a Satanás. Porque hay gente que le teme a Satanás, ¿verdad que sí? Hay gente que tiene miedo, que no puede dormir en la noche a menos que no haya una luz prendida. ¿Qué le pasa a eso? ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad? Amén. Pero si le tiene miedo a la oscuridad, hermano, rechaza eso. Porque el más oscuro es el infierno. Y entonces, ¿qué estás haciendo para no ganarte el infierno, sino la gloria del Señor? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo cogió evento en este tiempo? Este evento de la vida de un pueblo de Dios, como estaba pasando en ese tiempo. Había un pueblo que estaba clamando, había una iglesia en Antioquía que estaba ahí presente. O sea, cada uno de estas personas que estaban allí, estos profetas, estos maestros, estaban enseñando, estaban inspirando, estaban enriqueciendo
allí a aquella iglesia, ¿verdad que sí? Porque cuando Dios envía a un profeta, cuando Dios envía a un maestro, cuando Dios envía a un evangelista y nosotros escuchamos la voz de ellos, entonces nos vamos a enriquecer. Dile que está a tu lado, yo me estoy enriqueciendo con la palabra de hoy, porque ha sido enviada por ti. Amén. Porque es que Dios quiere que tú escuches lo que Él quiere decirte, pero que tú hagas oído sordo a lo que Él no te ha hablado. Hay mucha gente que dice, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Hermano, ten cuidado con eso, porque a veces Dios no habla. Dios es un caballero. A veces dice, Dios me habló que me fuera de esta iglesia, Dios me habló que no volviera más aquí. Porque los hermanos no le caigo bien a los hermanos, por ejemplo. Amén. Cuidado si fue Dios o fue el diablo que te habló. Amén. ¿De dónde vino esa voz? ¿De Dios o del mismo infierno? Amén. El capítulo 13 en el libro de los Hechos es un momento muy definitivo que define muchas cosas en la iglesia primitiva. Porque aquí vemos primeramente el inicio. Yo diría el inicio, el envío formal y el reconocimiento público del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero también vemos ese comienzo de ese gran hombre que se llamó Pablo. Amén. Ese ministerio poderoso que el Señor le entregó a Pablo y después Pablo. Amén. A Saulo y después Pablo. Amén. Que era la misma persona. ¿Verdad que sí? Él le cambió el nombre. Él te quiere cambiar el nombre en el día de hoy. ¿Cuántos Saulos hay aquí? ¿Cuántos Saulos hay aquí? ¿Cuántos Pablos hay aquí? Así hágase la mano, ¿no? Yo no soy Saulo, yo soy un Pablo. Amén. Porque Saulo era aquel hombre malo, aquel hombre que perseguía a la iglesia, aquel hombre que le dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese hombre misericordioso. Amén. Ese era Saulo. Pero Pablo era otra persona. Pablo fue el hombre nuevo que hizo Dios. Amén. Y Dios te quiere hacer nuevo a ti. Quiere cambiarte el nombre. Ya no vas a ser más Saulo, hermano. Ahora vas a ser Pablo. Dale un aplauso al Señor.